avisan si se escucha mal. Ya, qué bueno, se escucha bien. Perfecto. No sé si les paso el enlace para que luego descarguen el video. De todas maneras, Panchito lo va a poner en la página después que lo vea. Solo tengo una persona que me dice que está bien. Asumo que los demás también me están escuchando bien, si están por allí. Lo que sí quisiera que me avisen cuando vayamos a empezar, a iniciar. Si nos faltan más hermanos todavía por estar presentes. Ya veo que hay 2. Enlace más tarde lo ponemos. Perfecto, está bien. Ya ahí se pone después. Vamos a ver un poquito, no mucho, de la diferencia entre en y con. Dice mi esposa, y sobre. Vamos a ver. A ver. Dame un segundito. A ver. Vamos a ver. Bien, ahora sí vamos a iniciar. Les decía yo hace unos 56 minutos que dentro de las dispensaciones dadas por Dios en los dones que tienen que ver con el Espíritu sobre su pueblo o a su pueblo, habían 3. En la puerta de entrada del tabernáculo había una entrada en la parte que daba hacia el este, hacia oriente. En esa puerta habían 2 columnas que dividía esa puerta en 3 entradas, simbolizando con ello 3 dispensaciones de parte de Dios a la humanidad hasta que todas las cosas sean restauradas. La primera dispensación era el Hijo de Dios sobre, o el Espíritu sobre, y les decía que en esa dispensación el Espíritu iba sobre los siervos de Dios, sobre sus profetas, como por ejemplo el caso que se narra aquí en Números 11:25, que dice: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones, pero así ya. Gracias, hermano. Fíjense que ahí dice, para hacer una oración, solamente con completar esta idea, dice: y tomó del espíritu que estaba en él. Había uno que estaba, el espíritu lo tenía sobre él, realmente estaba sobre él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos, el espíritu profetizaron y no cesaron. La palabra aquí expresa claramente: se posó sobre ellos. Aunque diga estaba, del espíritu que estaba en él, está refiriéndose a un espíritu que está sobre, porque los demás también, aunque diga que los puso en, los reposó sobre ellos. Vamos a detener eso ahí un momento y vamos a tener una oración para iniciar formalmente este conversatorio, esta conversación. Les invito entonces para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos,
tú que estás sentado entre querubines, tú que moras en luz inaccesible, tú que has determinado todas las cosas desde el principio hasta el fin, tú que nos has dado la salvación en tu Hijo, que lo pusiste a riesgo de perderse por causa nuestra. De esa forma y de tal manera nos has amado. A ti te damos la gracia, la honra, la gloria y el honor por siempre, pidiendo que toda criatura, todo ser creado se doblegue delante de tu presencia, porque solamente tú eres justo, porque solamente tú mereces la adoración y la gloria, y has determinado que tu Hijo, tu unigénito, también la reciba. De tal forma que ustedes dos son los únicos que merecen que nosotros nos postremos, porque ustedes son los que nos han dado salvación y nos han dado vida. Te agradecemos todas estas cosas y pedimos en este instante que envíes el Espíritu de tu Hijo para que nos dé entendimiento, a fin de que tratemos las cosas como es debido y no nos apartemos de tu palabra y de tu verdad, aludiendo a palabras humanas, sino aludiendo, Padre, a la palabra tuya que transforma, convierte, corrige y guía. Pedimos estas cosas junto con el perdón de nuestros pecados para estar delante de tu presencia, en el nombre que has dejado debajo del cielo, en el cual podemos ser salvos. A todo aquel que cree en ese nombre, por ese nombre y en ese nombre pedimos estas cosas, en el nombre de tu Hijo unigénito, así sea por siempre. Bien, hermanos, entonces, sobre estos reposó el Espíritu. En el versículo 26 nos vuelve a decir otra vez que justamente sobre estos reposó el Espíritu. Dice allí, y habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Sobre los cuales, o sea, encima de ellos, sobre ellos. Estaban entre los inscritos, pero no habían venido del tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Estamos hablando de un ministerio del Espíritu sobre. En Números 11:29 vuelve y lo dice también, dice, y Moisés les respondió, vamos a colocarlo ahí, Moisés les respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Vuelve otra vez la expresión sobre ellos. La expresión sobre, todos la conocemos, son preposiciones, como dice Panchito. Sobre significa que está encima de. Con significa que está acompañando a algo o a alguien. Con es proximidad, al lado de. Y en, todo esto lo sabemos, ni modo, suena un poquito como medio infantil decirlo, pero bueno, es el punto, hay que tratarlo. En significa que está dentro. Y todos sabemos que una persona puede estar sobre un auto, significa que está encima de la capota o algo así. Puede estar con el auto, que está parado al lado de él, o puede estar en el auto, significa que está dentro de él. Esa es la diferencia que vamos a tratar. Gracias, José, por poner esa de 1 Samuel 16:13. Dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Desde aquel día en adelante, luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Vemos de nuevo el efecto del Espíritu sobre una persona. También lo hizo sobre Sansón y así lo hizo sobre otros más. Esto debemos tomarlo en cuenta, porque llegó un momento en el cual la dispensación iba a ser con, y ahí es donde aparecen todas las citas del Hijo de Dios o el verbo con nosotros. Vamos a ver esta, por ejemplo, para que entendamos un poquito algo más, sería esta. Mateo 26:11 dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Cómo es posible que diga siempre tendré pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis? Y también está la misma cita, o aludiendo a lo mismo en lo que es Marcos. Marcos nos dice también, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Cómo es posible que armonicemos esta cita con esta otra? Por ejemplo, Mateo 28:20, si buscamos Mateo 28:20, dice ahí,
que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está diciendo que va a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, le dice en un momento, a mí no siempre me van a tener con ustedes. ¿Por qué? Porque llegaría un momento en el que él seguiría y no estaría con ellos, sino que ya estaría entonces en ellos. Por lo tanto, ahí va a haber un cambio de con a en. Es la otra dispensación, la tercera, que es el Espíritu del Hijo en la persona. Y es la condición que vamos a tratar, porque hay muchas personas que están diciendo que ya tienen el Espíritu. Tener el Espíritu significa haber recibido la lluvia tardía. La lluvia tardía es la promesa de Dios para un pueblo que está sediento del Espíritu. Una lluvia del Hijo en la persona. Muchos dicen que tienen el Espíritu justamente porque leen las Escrituras, y cada vez que un apóstol habla sobre la presencia del Espíritu, habla de la presencia del Espíritu en la persona. Y lo que no llegan a observar es que cuando le dice Pablo a alguien, o Pedro le dice a alguien sobre el Espíritu, es porque le está hablando a personas que recibieron el Espíritu en ellos, como producto de haber creído, ya sea antes de su bautismo, como pasó con 3.000, ya sea después de haber sido bautizado al tiempo, como el caso de algunos por imposición de mano, que no recibieron el Espíritu de inmediato, sino que lo recibieron después por imposición de mano, y el caso de otros que lo recibieron simplemente por el oír con fe, y otros por el día de Pentecostés. O sea, hubieron diferentes momentos en los cuales las personas pudieron disfrutar del don del Espíritu. Llegó el caso de, por ejemplo, otro que no se me vaya a quedar esta cita, de Mateo, vamos por aquí, 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Esas expresiones de él con, era porque estaba con ellos, acompañándolos, como me puso el hermano acá, Juan 14, 17, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros. O sea, estaba con ellos, ese es el maestro, estaba con, y estará en vosotros, simbolizando que iba en algún momento a estar dentro de ellos. Y sabemos que él habla de un día en particular, dice: en aquel día ustedes conoceréis que yo estoy en mi Padre, y mi Padre está en mí, yo en vosotros y ustedes en mí. Eso es en aquel día. Ese día era aludiendo a Pentecostés, cuando iba a estar en ellos o dentro de ellos. Era la primera manifestación del Hijo en una persona, después de mucho tiempo esperando esa dispensación, una lluvia tardía. La verdad tiene que morar en nosotros. Hay dos pasos para que podamos obtener el Espíritu en nosotros, o mejor dicho, el Espíritu en nosotros es el segundo paso. El primer paso es una lluvia temprana. La lluvia temprana prepara el grano para que pueda recibir después una lluvia tardía. La lluvia temprana es la palabra, por eso se nos pide que tengamos la palabra morando en nosotros. Si la palabra de Dios mora en vosotros, ustedes a la verdad van a vivir, porque Dios le va a dar el Espíritu a aquellos a los cuales la lluvia temprana o su palabra les haya hecho efecto, la hayan recibido completa. Y la lluvia tardía es justamente el derramamiento o el otorgamiento del más alto don del cielo, que es la presencia del Hijo en la persona que ha atesorado la verdad primera. Aquí vemos en Juan 14, 17 justamente eso. Él estaba con ellos y después les iba a estar en ellos. Cuando hablamos entonces de el Espíritu en, tenemos que buscar las expresiones que se encuentran en varias partes de las Escrituras. El Hijo de Dios oró a su Padre diciéndole: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Padre, tú en mí y yo en ellos y ellos en mí, para que sean perfecta unidad.
esa oración del Hijo de Dios fue la petición o el ruego del Hijo hacia su Padre para que les entregue o les otorgue a ellos su persona o su presencia en ellos. Tú en mí y yo en ellos, así como tú y yo somos uno, lo que está diciendo, que ellos también sean uno, significa que el Espíritu a ellos los iba a unir, iban a ser uno solo cuando Él estuviese en ellos. Vamos a ver algún recorrido de tener al Espíritu en la persona, porque muchos no han comprendido todavía, la verdad, qué significa tener el Espíritu en o dentro de la persona. ¿Qué menosprecio hay, por ejemplo, cuando decimos que tenemos el Espíritu y las obras y los frutos que damos son muy distintos a los que debe dar alguien que tiene el Espíritu? Es imposible que alguien tenga el Espíritu y entonces se decida a no obedecer al Espíritu. Nadie lo va a recibir de esa manera, y el que peca, el Espíritu le es retirado, se le retira. Gracias por la cita también. Juan 21, de 17 a 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es una mezcla, es una unión es imposible tomar, por ejemplo, un vaso de leche y chocolate y tener un vaso de uno y un vaso del otro y decir que tenemos una mezcla. No son uno. Después que los ligamos en un solo recipiente, entonces sí son uno. Antes de ahí no son uno. Así que mientras tanto uno está con el otro, hasta que en algún momento uno esté en el otro. Son las expresiones que vamos a ver ahora. Y vamos a leer desde Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 8. Voy a colocarlo acá. Hebreos 6, del 4 al 8. Dice así. No se llegó a copiar. Déjenme ponerlo por partes. Parece que no lo copia completo. Me dice que no lo llegó a copiar completo. Vamos a ver. A ver si lo logro copiar por partes. A ver. Dice... Esto nos toma tiempo a nosotros realmente estar copiando cosas. Pero ni modo. Dice Hebreos 6:4: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, dice también, y asimismo gustaron del don celestial. Vamos a copiarlo ahí. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, como está escrito, ¿verdad? Y recayeron, dice ahí en el versículo 6. Esto es complicadillo. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Está diciendo esta cita que si alguno recibió el Espíritu Santo en él y pecó, después de haber recibido el don celestial, después de haberlo tenido en él, si pecó, es imposible que vuelvan otra vez a ser renovados para arrepentimiento, porque ya no podrían crucificar de nuevo al Hijo de Dios exponiéndole de nuevo a vituperio. Por lo tanto, todo aquel que dice que tiene el Espíritu Santo, si está pecando el día de hoy, está mintiendo, porque no lo va a tener ya, no lo tendría, porque no vuelve a tenerlo. Es imposible que los que ya gustaron de ese don, si pecan, lo vuelvan a tener. Es probable que por alguna causa reciban durante un tiempo el Espíritu, porque dice en Hebreos 6, versículo 7 también, sigue diciendo: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, o sea, la misma tierra recibe varias veces la lluvia y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. O sea, si la tierra recibe lluvia, tiene que dar buenos frutos o algo que sea de provecho. Pero si lo que da, después de tener la lluvia, después de tener justamente el Espíritu, está hablando del hombre, es una comparación, es una alegoría, para que entendamos. Si la tierra recibe la lluvia y da buenos frutos, ¿cómo es posible que alguien que diga tener el Espíritu, lo que hace es pecar?
Pues entonces a esos que pecan, dice aquí, pero la que produce espinos y abrojos, aunque también recibe lluvia, fíjense qué cosa, pero lo que produce es espinos y abrojos, o sea, pecado, peca, a pesar de tener la lluvia recibida. ¿Qué pasa con ella? Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. O sea que es imposible que los que tienen la lluvia del Espíritu y no dan buenos frutos, o sea que pecan, reciban de nuevo el Espíritu, sino que lo que van a recibir es una horrenda expectación de juicio, es la muerte. Deberíamos tener más cuidado entonces de decir que nosotros hemos recibido la lluvia, porque si la hemos recibido entonces no tenemos nada más que esperar. Y los frutos deberían verse, frutos que sean de bien, que sirvan para otros, no frutos de abrojos o de espinas, porque si damos espinas no hemos recibido entonces, o no tenemos en nosotros la lluvia, sino que tenemos una maldición. Seguimos con otra cita. ¿Qué pasa con Ezequiel 36, 25 al 27? Ezequiel 36, 25 al 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esa línea significa, ese versículo, que cuando Él dé su Espíritu, no se nos va a tomar en cuenta ninguno de nuestros pecados. No se va a tomar en cuenta nada de eso, porque Dios es el que va a sacar de nosotros toda esa inmundicia, toda esa maldad. Y dice: y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, de corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Justamente Dios trabaja por creación, no trabaja por remodelación en este caso, sino por creación. Él no dice que va a transformar el corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne. Él dice: voy a quitar ese de piedra y voy a dar un corazón nuevo. ¿Cuándo? Cuando Él derrame su lluvia, cuando Él dé su Espíritu. Cuando Él dé el Espíritu, entonces va a hacer eso. Si alguien ya tiene el Espíritu, significa que su corazón de piedra le fue quitado y que ha venido a tener un corazón de carne. Volvamos otra vez a entender estas cosas porque es importante. Si ya tienen el Espíritu, entonces su corazón ya no es de piedra, su corazón ya es de carne, ya tienen un corazón nuevo, por lo tanto no pueden pecar, sea que ya recibieron esa lluvia. Leemos la siguiente parte de ese capítulo y ese versículo, el 27, y el 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Fíjense, dentro, no con, no sobre, sino dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por lo tanto, cuando la lluvia sea dada, cuando el Espíritu sea entregado, fíjense que ahí están las dos cosas. Versículo 25 habla de agua limpia, eso es lluvia, nos limpia, nos da un corazón nuevo, quita el corazón de piedra, nos da uno de carne, y entonces Él es el que pone el Espíritu en ese momento, con esa lluvia, dentro, no fuera ni con, sino dentro. Y entonces Él es el que hace que nosotros andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y lo pongamos por obra. No es hasta ese momento, sino que nosotros vamos a guardar su ley. Mientras tanto, queremos guardarla, pero no tenemos el Espíritu, así que el corazón sigue siendo de piedra, así que nosotros todavía no estamos limpios, así que nosotros necesitamos definitivamente esa lluvia en nosotros, dentro de nosotros. Yo le preguntaría a cualquiera: ¿de qué le sirve tener un vaso de agua mirándolo para calmar su sed? ¿Con mirarlo solamente le sirve? No. ¿Le va a dar más aliento y más vida? No. Si se pasa un tiempo indeterminado viendo ese vaso de agua fuera, va a morir de sed o de deshidratación. Sin embargo, cuando el vaso está dentro, el agua está dentro, perdón, entonces en ese instante hace el efecto y renueva nuestras fuerzas. No es sino hasta que entra que hace aquello para lo cual Dios la ha dado. Tomamos también otra cita que es Joel capítulo 2. Vamos a leer del versículo 23 al versículo 32. Vamos a ver, dice ahí:
Joel 2:23 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Esta cita declara que al principio hubo lluvia temprana y tardía, y al final Él va a entregar también lluvia a su tiempo. ¿Cuál lluvia a su tiempo? Una lluvia temprana que prepara el grano para cuando esté sembrado, para que germine y crezca, y una lluvia tardía, que es la lluvia que hace dar los frutos. El que no recibe la primera, no está listo para recibir la segunda. Eso pasó con los apóstoles, recibieron la primera durante 3 años y medio, y luego al final, el día 50, recibieron la segunda lluvia, porque ellos habían aceptado la primera lluvia, ellos habían creído que el Hijo de Dios había salido y había venido. Por eso ellos lograron vencer al mundo. Es la forma en que se vence el mundo. Nosotros recibimos ahora la lluvia temprana. Esa lluvia temprana son las palabras de Dios que santifican. Es aquella palabra que es espíritu y es vida, porque las palabras son espíritu y son vida. Y si nosotros tenemos su palabra morando en nosotros, o sea, hemos abierto el corazón para que entren y moren en nosotros, también vamos a recibir al final la presencia directa del Espíritu del Hijo en nosotros. Así que en Joel 2:23 dice que va a dar una lluvia temprana y tardía como al principio. Se va a repetir, es lo que está diciendo. Yo voy a repetir eso. Y voy a leer el 24 y 25, dice: las eras se llenarán de trigo y los lugares rebosarán de vino y de aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga y el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. A ver si no me deja pegar de 2 citas, tengo que poner de 1 en 1. Bueno, voy a pasar al versículo 27, donde dice en Joel 2:27 lo siguiente: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Cuando nosotros conozcamos quién es Dios, cuando le conozcamos a Él, cuando conozcamos quién es nuestro Padre, cuando conozcamos también al Hijo de Dios, dice ahí en el versículo 28, y después de esto, después de conocerlos, después de que se ha dado la primera lluvia, que es el conocimiento del Padre y del Hijo, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hay gente que hoy en día está soñando, están viendo visiones, están obrando y manejándose por medio de sueños. Sin embargo, el espíritu todavía no ha sido dado. No podemos guiar a un pueblo, ni llevar a un pueblo, ni enseñarle a un pueblo por medio de visiones, ni decir lo que tiene que hacer porque yo soñé. Porque todavía el espíritu no se ha derramado. Además de esto, hay otra condición para que el espíritu sepamos que no ha sido entregado. Dice la misma escritura, vamos a buscar, que ninguno después de dar el espíritu enseñará a su hermano. A ver si lo encuentro. Jeremías 31:34. Jeremías 31:34 dice que cuando él entregue su último pacto, vamos a ver si lo puedo copiar completo. Aquí Jeremías 31, desde el versículo 31 en adelante, a ver si quiere, no me deja. Vamos a ver si lo hago por parte. A ver si lo pego aquí. Ok, muy bien. Jeremías 31 dice: no como el pacto, o sea, es un nuevo pacto que él va a hacer, que hice, pero no copió el 31. Voy a copiar el 31. Si me da un segundito. Jeremías 31 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con vuestros padres el día que los tomé tomé su mano
para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. O sea, que Él va a hacer un nuevo pacto, no ese en la carne como el que hizo, porque ellos invalidaron ese, sino que va a hacer otro pacto que es el que dice aquí, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué significa dar mi ley en su mente y escribirla en su corazón? Eso es lo mismo que hemos leído anteriormente, que Él iba a quitar el corazón de piedra e iba a poner un corazón de carne, y también que iba a hacer que andemos en sus estatutos, guardemos sus leyes, sus normas. Eso es lo mismo que ser a ellos, que nosotros seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. Ese pacto se refiere a la lluvia tardía que va a ser entregada a aquellos que hayan recibido al Hijo como hijo o que hayan aceptado el Evangelio eterno. Ese pacto que va a ser establecido es justamente la entrega del Espíritu. ¿Y qué pasa? Que si nosotros decimos que ya lo tenemos, entonces ya hemos recibido el pacto de parte de Dios. Pero no se cumpliría lo que aparece en el versículo que sigue, que es el versículo 34, que habla de que y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Vemos de nuevo aquí en esta última parte, lo mismo que vimos en la cita anterior, que ya no iba a acordarse de nuestras inmundicias y de nuestro mal, lo que habíamos leído en Ezequiel 36:25, cuando dice, esparciré sobre ellos agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es lo mismo que dice aquí, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Resulta que si ya tenemos el Espíritu, hermanos, hay un problemita. Dice aquí que ninguno enseñará más a su prójimo. Sin embargo, todavía estamos tomando clases, todavía estamos leyendo, todavía estamos estudiando. Tenemos reuniones en Paltalk, tenemos reuniones en Skype, porque hay personas que necesitan seguir aprendiendo y conociendo. Si el Espíritu hubiese sido derramado, si hubiese sido entregado para estar en nosotros, si alguien ya lo hubiese tenido en Él, dentro de Él, sencillamente no necesitaran que nadie le enseñe a nadie. Ya eso se habría cumplido, y no se ha cumplido todavía. El corazón de piedra debió haber sido convertido en corazón de carne, y eso no se ha cumplido. Debería haber sueños y visiones, eso no se ha cumplido. Y deberíamos haber sido limpiados de toda la inmundicia que tenemos en términos de pecado y no pecar más. Eso tampoco se ha cumplido. Hay una gran diferencia, y es lo que debemos observar, entre tener el Espíritu como dijo el Hijo, aquí estoy con vosotros todos los días, a tener el Espíritu que es una promesa de pacto eterno, una promesa de una limpieza, de un cambio en nuestra vida, completo de alabanza y de honra solamente y de gloria a Dios. Tomemos eso en cuenta para cuando nos hablen, porque el que dice que lo tiene está francamente quebrantando todo lo escrito que Dios ha prometido al portarse mal y al pecar. Y si ya alguien ha recibido la lluvia y peca, no existe más remisión de pecados para él. O sea que quien dice que lo tiene y peca, a sí mismo se condena. Además de que no espera nada para futuro, porque ya tiene la promesa. Y si ya tenemos lo que se ha prometido, en vano esperamos algo que ya tenemos. Si ya lo tenemos, no hay que esperarlo. Voy a continuar entonces con el versículo de Joel 29, que Joel 2, versículo 29, que dice también, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Simbolizando con eso que no es que lo va a recibir una persona y después lo va a recibir alguien un día dentro de 5 años, y que otro tiene que esperar 20 años. No, dice que al mismo tiempo, o sea, cuando Él lo dé, lo va a dar a todo lo que se le va a dar, y ya no va a haber ese tiempo de muchos años para recibir el Espíritu de otra persona por imposición de mano ni nada por el estilo. Yo había leído antes en los testimonios del Espíritu de Profecía que el Espíritu dejó de transmitirse como un don por imposición de manos cuando quedó un último siervo que era el que todavía portaba este don,
y no apareció nadie más digno de recibirlo, y murió el don del Espíritu con ese último que lo había llevado, justamente para cumplirse la profecía de que al final tendría que derramarse el Espíritu y que ya no sería dado por imposición de manos como se hacía después de Pentecostés. Seguimos viendo entonces en Romanos capítulo 8, dice en el versículo 7, empezando por el versículo 7, para que nosotros podamos observar, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Justamente ese es el problema que tenemos actualmente. Nosotros queremos hacer lo bueno, pero no lo hacemos porque estamos en la carne todavía. No estamos en el Espíritu, porque no tenemos el Espíritu. Pero como vivimos en la carne, nosotros que estamos en la carne no podemos agradar a Dios. ¿Acaso, hermanos, no sabemos que a cada instante estamos pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados, porque no le agradamos, porque sabemos que estamos haciendo lo malo? Si es así, es porque no vivimos en el Espíritu, sino que vivimos en la carne. Pero Pablo les está escribiendo aquí a personas que tienen el Espíritu en ellos, porque son personas que también lo recibieron al igual que él. Por eso les dice en el versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, si no tiene el Espíritu adentro, entonces mora o vive según la carne. Pero si tiene el Espíritu dentro, entonces vive según el Espíritu. Pablo le está escribiendo a gente que tienen el Espíritu dentro de ellos y les dice: ustedes no pueden vivir según la carne, ustedes no pueden estar pecando, porque eso no es congruente, eso no es apropiado. Ustedes están haciendo portentos y prodigios, están obrando maravillas, o Dios está obrando maravillas en medio de ustedes. ¿Cómo es posible que ustedes pequen? Si ustedes caen ahora, ya no hay más remisión de pecado para ustedes. Tengan mucho cuidado. Es lo que le está haciendo la observación. Pero dice en el versículo, continuando en el versículo 10, que: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, el pecado queda atado a la carne, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Así que obramos no conforme a la carne, sino que obramos conforme al Espíritu, si tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Pero hubo un problemita en aquel tiempo, y es que ellos no cumplieron con la parte que tenían que cumplir. Esa lluvia que recibieron, que los preparó para hacer un trabajo en el mundo, no les fue como para ellos no pecar, sino que ellos pecaron nuevamente. Lamentablemente no lograron demostrar que la palabra de Dios es real cuando dice que nosotros podemos vivir sin pecar. Por eso hay un grupo reservado al final, y es algo profético, que tiene que demostrar que realmente la ley se puede guardar. Por eso él reserva a Joel y Ezequiel, que dice que en aquellos días, cuando él dé su Espíritu, él va a hacer que andemos en sus estatutos y guardemos sus leyes. En Romanos 8:11 sigue diciendo: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es muy claro, hermanos, que él está hablando a sus contemporáneos y también nos está dando un mensaje para cuando el Espíritu esté en nosotros. Estas palabras que estamos leyendo nos van a ser recordadas para que nosotros entendamos que no podemos pecar y que no debemos hacerlo, y vamos a obedecer a Dios en todo. Otra cosa que podemos ver es en 1 Corintios 3:16, que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿A quién está hablando él? A los corintios. Justamente ellos también habían recibido el Espíritu. Y no es que vamos a pensar nosotros que lo tenemos, porque no es a nosotros que nos está diciendo eso, es a ellos que tienen el Espíritu. Dice: y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Al templo no se queda uno fuera de él, sino que el templo uno entra. Asimismo, si somos templo, el Espíritu tiene que entrar en nosotros. Pero el Espíritu es el que santifica, porque los que son santificados y el que santifica de uno son todos. Así que nosotros tenemos que entender que seremos santificados o limpiados cuando el Espíritu more en nosotros.
lo importante no son los utensilios del templo, ni las cosas que están en él, sino aquel que santifica a eso que está dentro del templo, o al templo en sí mismo. Uno más grande que el templo estaba en el tiempo de los judíos, sin embargo no lo conocieron, porque ellos entendían que las cosas que estaban ahí eran más santas que el que santifica. No cometamos el error de pensar que nosotros somos más santos por alguna razón, sino que debemos esperar con paciencia la lluvia, a fin de que esa lluvia nos prepare y nos limpie para recibir todo lo que hemos de saber relacionado con el Padre y el Hijo y relacionado con el tiempo que ha de venir. Nosotros tenemos que estar muy pendientes de esas enseñanzas cuando llegue el momento. Voy de nuevo al punto en el cual les digo que ya ellos tenían el Espíritu, por eso les podía hablar de esa manera. En Gálatas 3, versículo 1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Está diciendo, Gálatas, ustedes no están obedeciendo a la verdad, están pecando, están transgrediendo, y ustedes están atribuyéndose a sí mismos las cosas que están obrando y las cosas que están pasando en su medio, y ustedes están diciendo que eso es de ustedes. Ahora yo quiero preguntarles algo, dice Pablo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Nos damos cuenta de nuevo que Pablo les escribía a gente que ya recibieron el Espíritu, que lo tenían dentro de ellos. Él les dice, ¿ustedes lo recibieron por alguna cosa que hicieran? ¿Por circuncidarse? ¿Por cosas como esa? ¿O porque ustedes oyeron con fe? ¿Por cómo recibieron los que Pedro le predicó, los 3,000? ¿Por alguna obra que hicieron o porque oyeron con fe las palabras que Pedro estaba diciendo? Ellos recibieron el Espíritu por el oír con fe. Y hay muchos que hoy dicen que tienen el Espíritu porque son mejores, porque hicieron algo en particular, porque están predicando, o simplemente se atribuyen tener el Espíritu, y en realidad es simplemente un sueño, una utopía lo que tienen, porque no lo han recibido. Esto no es para ponerle trabas a nadie, ni para echar por los suelos a nadie, no es eso lo que estamos diciendo que nosotros tenemos que estar claros, que cuando decimos algo debemos de entender si es verdad o no, y si no lo es, pues entonces tenemos que esperar y aguardar con paciencia la manifestación. Ese Espíritu es un sello. Entonces él le dice a los Gálatas en el versículo 3, tan necios sois, ustedes son tan tapados, tan necios, que conociendo las cosas que ya saben y manejando lo que ya conocen, van ahora a ir hacia atrás, a retroceder, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne, porque los frutos del Espíritu son unos y los de la carne son otros. Si se atribuyen a sí mismos algún tipo de acción, entonces no está el Espíritu en ustedes, porque la honra, la gloria y todo debe de ser dada al Padre y al Hijo. Si alguien dice que logró algo por algo que hizo, entonces está gloriándose a sí mismo, y esto no es por obras para que nadie se gloríe. En el versículo 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. O sea, ustedes cogieron mucha lucha, pasaron mucho trabajo, y después que lo recibieron, entonces ahora están diciendo que hay algo que ustedes pueden hacer, que es algo de ustedes. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En pocas palabras, eso que tenían el Espíritu era el que hacía las obras. Él era el que hacía esas maravillas, pero ya estaban ellos pensando que era por alguna obra que estaban logrando que eso ocurriera. Por eso la pregunta de siempre, ¿es así o por el oír con fe? Este punto nada más era para que veamos que en realidad Pablo y todos ellos les estaban escribiendo a personas que habían recibido ya el Espíritu en la lluvia o por imposición de mano o en medio de una predicación. No necesariamente el hecho de haberse bautizado, que es lo que muchos están diciendo, induce a pensar que en ese instante ya recibimos la lluvia o ya recibimos el Espíritu. Lluvia tardía y Espíritu Santo recibido es lo mismo. Por eso yo no puedo decir, yo recibí la lluvia pero no recibí el Espíritu Santo, ni puedo decir lo contrario, recibir el Espíritu Santo y no recibir la lluvia. O yo voy a esperar la lluvia y ya tengo el Espíritu. Es imposible, porque es lo mismo. Si tengo una cosa, tengo la otra, porque es lo mismo. Ahora que dicen, por ejemplo, yo me bauticé y cuando me bauticé lo recibí.
Eso lo usan mucho los pentecostales, los evangélicos, los carismáticos, que si ellos no brincan y patalean en medio del agua cuando están siendo bautizados, pues no pueden demostrar que el Espíritu está con ellos ni está en ellos. Por eso vemos esas manifestaciones de brinco y pataleo, porque es la forma de ellos demostrar que tienen el Espíritu. Sin embargo, nosotros que nos hemos bautizado ya, porque hemos creído, aguardamos la manifestación. Hubieron casos en la Escritura en los cuales el Espíritu todavía no había sido dado a algunos que ya se habían bautizado. Si Panchito puede poner la cita, se lo voy a agradecer. Esa cita en la cual justamente ellos habían sido bautizados, pero no habían recibido el Espíritu. Y hay otro caso en el cual ellos todavía no habían sido bautizados, sin embargo, recibieron el Espíritu y después fue que se bautizaron. Hay otro caso en los cuales sencillamente por imposición de mano, y en un momento hubo Simón el Mago quiso comprar eso, no el Espíritu, sino el poder que había en tener ese Espíritu, porque ese Espíritu es poder. Por eso dice la Escritura: y recibiréis poder de lo alto, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, o cuando ya esté en ustedes, mejor dicho. Esto lo tenemos que ver muy claramente, porque nos hemos bautizado, pero no hemos recibido el Espíritu, sino que con paciencia aguardamos esa manifestación. No es una condición obligatoria, es lo que estoy diciendo, que alguien se bautice y de inmediato ya tiene el Espíritu. Eso no pasa así. Y la promesa es que lo vamos a recibir todos al mismo tiempo. No hoy yo y dentro de 5 años tú y dentro de 20 años el otro, porque no es así. Va a ser como los apóstoles en su tiempo, lo recibieron todos el mismo día. Y luego, bueno, pues un potente pregón, un fuerte pregón, y por el oír con fe, pues otros también lo van a recibir y se van a bautizar. Y eso va a ser un margen de tiempo muy corto. Pero no es el punto ahora aquí. Dice en 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios es el que ha sellado a este grupo de personas, porque ya ellos sí tenían el Espíritu. Y eso de tener las arras es tener la garantía de la salvación, que es el Espíritu en. Porque el misterio que había estado oculto y que ahora ha sido dado a nosotros, sus santos, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No Cristo con nosotros. Porque el Hijo de Dios está donde quiera que hay 2 o 3 reunidos. Él dijo: donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy yo en medio de ellos para bendecirles. Justamente con nosotros cuando hay 2 o 3 reunidos. En este instante creemos y sabemos por fe que el Hijo de Dios está con nosotros aquí en esta reunión, a pesar de estar en medio de electrónico. Estamos 2 o 3 reunidos en su nombre. Pero no es que Él está en nosotros todavía. Si lo vamos comprendiendo, lo vamos entendiendo. Si estuviera en nosotros, nosotros todos fuéramos uno, no habría discusión ni diferencia. Gracias, Fran, Pachito, por poner la cita. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, eso está, será Hechos, me imagino, si eso es Hechos. Los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Fíjense, habían sido bautizados, pero todavía no lo tenían. Pasó un tiempo hasta que fueron enviados Pedro y Juan, y entonces, cuando ellos fueron, fue que recibieron el Espíritu por imposición de manos. Ahí tenemos un ejemplo. Hay un caso inverso, sí, ciertamente, como decía anteriormente, que cuando Pedro estaba predicando, Pedro tuvo que decirle a los que se oponían a su bautismo: hermanos, estos también recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros. ¿Qué impide que ellos sean bautizados? Y entonces, bueno, procedieron a bautizarlos. Son casos para que veamos que no es una condición sine qua non que una cosa implique la otra, sino que Dios es el que establece sus tiempos y a quién y cómo es que lo va a dar. Y ya eso está establecido. Es una lluvia tardía en un último tiempo, durante una etapa crucial para que se manifiesten los hijos de Dios, porque la creación gime a una, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, a fin de que todo caso sea decidido. Seguimos con 2 Corintios 5:5. Justamente ya habíamos visto 2 Corintios
1:22, ahora vamos a ver esta. Dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Dios fue el que le dio el Espíritu a ellos ya lo tenían. Está ahí en 2 Corintios 5:5. Ciertamente dicen Hechos 10:47, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Vemos que todavía no habían sido bautizados y ya tenían el Espíritu. Y eso es una manifestación que debe darse a evidencia, o sea, debe ser evidente. Es imposible que el que tenga el Espíritu no sea manifiesto a los hombres que lo tiene. Se nota, por lo menos los que son hijos de Dios lo conocen y lo saben. En 1 Juan 3:24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Todavía nosotros, hermanos, aunque consideramos que somos hijos de Dios y guardamos sus mandamientos, no hemos recibido el Espíritu. Por eso no sabemos todavía de su permanencia en nosotros. Estamos todavía esperando eso. Todavía no permanece, no está en nosotros, pero somos hijos. Y si somos hijos, entonces Gálatas 4:6 se cumple perfectamente para nosotros. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. En perfecta obediencia al Padre. Nosotros esperamos eso porque nos consideramos guardar sus mandamientos y creer en Él y en su Hijo. Y esperamos ese derramamiento, esa promesa cumplida de que Él iba a derramar lluvia sobre nosotros, lluvia temprana y tardía como al principio. Ya hemos recibido la temprana, nos falta la tardía. En 1 Juan 4:13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Todavía nosotros no permanecemos en Él, tenemos un problemita, porque nosotros estamos pecando a cada instante. Mientras nosotros pequemos, nosotros todavía estamos obrando según la carne. Pero nosotros no podemos obrar de otra manera porque es imposible para la carne el guardar la ley de Dios. Pero cuando el Espíritu esté en nosotros, entonces Él sujetará el pecado en la carne y podremos andar en perfecta obediencia, tal como lo hizo el Hijo. Y se nos va a tomar en cuenta solamente ese tiempo para verificar que la ley se puede guardar. No nuestra vida pasada. Justamente Él va a tomar lo peor de lo peor, los más pecadores, los más bajos después de 6.000 años de pecado, para demostrar que cualquiera puede guardar su ley, desde el más joven, más viejo, más anciano, hasta la mujer y la adolescente y todo el mundo. Van a haber de todo tipo y todos van a poder guardar esa ley. Ahora mismo todavía no es posible, pero no por eso estoy diciendo que nos abandonemos, sino que odiemos y aborrezcamos al pecado, no hagamos las cosas voluntariamente. Porque si nosotros pecamos voluntariamente, ya no hay más remisión de pecado. Esa es la parte más interesante. Si lo hacemos voluntariamente, porque hay muchos que no entienden todavía lo que significa justamente pecar voluntariamente. Vamos a buscar la cita. Está en Hebreos 10, versículo 26, dice que porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así que la palabra clave aquí es voluntariamente. No debemos pecar voluntariamente, sin embargo estamos sujetos a no hacer lo que queremos, sino a hacer lo que no queremos, porque nosotros tenemos dos cosas que nos son contrarias. La mente todavía es la de Satanás, no nos ha sido cambiada, y nuestra carne es tendiente al pecado, tampoco nos ha sido cambiada. Mientras tanto somos esclavos en obras de Satanás hasta que seamos libertados de ese yugo mediante la presencia del Espíritu del Hijo en nosotros, que nos cambie la mente y el corazón. Y entonces sí vamos a poder hacer aquello que queremos hacer. Por eso es que los que van a recibir el Espíritu tienen que estar muy claros en odiar al pecado, porque si alguno ama voluntariamente al pecado, de nada le sirve tener el Espíritu, porque el poder lo va a usar justamente para hacer lo malo.
Así que estoy diciendo con esto que hay que aborrecer el pecado. No hacemos las cosas malas porque queremos, sino que nos sentimos mal cada vez que pecamos. Y Dios mira eso, escudriña los corazones y ve quién es fiel en el corazón que quiere hacer lo bueno aunque no lo haga. Y Él no toma en cuenta las iniquidades y las transgresiones cuando Él sabe que queremos hacer lo que a Él le agrada, a pesar de nuestra maldad, y hagamos lo que a Él no le agrada. Nos va a dar el poder para vencer, nos va a dar el poder para lograr aquello que Él ha puesto en nuestro corazón, porque Él es el que pone el querer, y dentro de unos días va a poner también el hacer, cuando Él ponga su espíritu en nosotros. Dejo entonces esta cita, que es, de nuevo la coloco, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mientras tanto, hermanos, solamente les puedo preguntar y les puedo decir que nos examinemos a nosotros mismos, si verdaderamente nosotros estamos en la fe, en el Evangelio eterno. Probémonos a nosotros mismos si todavía creemos en la Trinidad o creemos en otra cosa, si estamos en la sana doctrina o no, en términos de lo que es la lluvia temprana, si lo que hemos creído armoniza con la Escritura, si no estamos teniendo vino de Babilonia en nuestras doctrinas que manejamos. Tenemos que probarnos a cada instante si estamos obrando de acuerdo a la palabra escrita, confirmando si está avalado por un escrito está o por un así dice Jehová, por un así dice Dios. Y después que hayamos avalado eso, entonces probando que estamos en el Padre y en el Hijo, y probando que seguimos los lineamientos de la Escritura sin defecto, y no tenemos vino babilónico en nuestra sangre y en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces tendremos la bendita esperanza de recibir una lluvia tardía, porque nosotros habremos disfrutado y aceptado la palabra de verdad, que es la lluvia temprana, reconociendo justamente al Padre y al Hijo, y reconociendo todas las cosas que Él mandó que guardáramos hasta el fin del mundo. De ahí en más, que pequemos con otras cosas que son de la carne, como es que veamos un hermano y tengamos envidia, como que deseamos a alguien que no deberíamos tener, o adquirir algo que no debemos. Todos esos pecados que cometemos con pensamiento y con palabra y con obras, todas esas cosas tenemos que desecharlas, aunque vivamos metidas en él. Es como vivir metidos en el lodo sin poder limpiarnos nosotros mismos, aborreciendo el mal olor que hay ahí, odiando el sucio que nos tiene agobiados. Sin embargo, esperamos pacientemente que venga el cuidador, nos saque de ahí y nos limpie, y entonces sí, no volveremos otra vez a pisar ese lodo, ese fango y ese pecado. Mientras tanto, teniendo confianza y teniendo fe en el Padre y en el Hijo, aguardamos la promesa de que eso será hecho dentro de muy poco tiempo. Y entonces sabremos que Cristo estará en nosotros, que el Hijo de Dios estará en nosotros, y que ya no vamos a ser reprobados. En esta última etapa, lo que a mí me da alegría es saber que después que recibamos ese sello, ese espíritu, ninguno de los que lo reciba volverá otra vez atrás. Ninguno de los que lo reciba dejará de ser limpio, porque la Escritura declara que en ese tiempo se dirá, hecho es, el que es limpio sigue siendo limpio. Es una continuidad. El que es santo santifíquese aún todavía. Es una continuidad hacia la perfección. Pero también dice que el que se quedó sin el sello, sin la lluvia, sin ese espíritu, sencillamente seguirá siendo sucio. Y ya no hay forma de que cambie de bando ni de opinión. Procuremos con anhelo permanecer en la sana doctrina, revisando cada cosa para no ser engañados, a fin de que disfrutemos de los dones celestiales, porque una vez que los tengamos, la promesa es que no volveremos a caer, no volveremos atrás, aunque vengan y caigan 1000 a mi lado y 10.000 a mi diestra, nada de ese mal va a llegar a cada uno de nosotros, a ninguno de nosotros va a llegar. Es la bendita esperanza. Quizás me extendí o me faltaron muchas cosas. El hermano Francisco pues va a compartir algo también sobre este mismo punto, pero espero haber completado lo que era esta parte de lo que corresponde a estar en, con y sobre.
Gracias y dejo el micrófono. Gracias, hermano Eddie. Quiero saber, hermano, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan por ahí? Ok. Gracias, hermano Eddie. Bien por el punto. Ha sido bastante amplio el análisis, así que no hay duda, ¿verdad? Lo que yo quería compartir es precisamente un poquito más de lo que es el templo. Usted habló acerca de lo que Pablo le dijo a los corintios en Primera de Corintios 3:16, y también les habló en, si no estoy mal, en Primera o Segunda 6:19, acerca de que el templo, ese templo somos el cuerpo humano, digamos, en este sentido. Ya Dios nos mora o nos va a morar en la presencia de Él, no va a estar en un lugar de cuatro paredes sin techo, sino que realmente va a morar en nosotros. Precisamente haciendo yo leyendo en una ocasión, buscando citas para entender lo del calendario, cuando leía por allá en Primera de Reyes 6:37 y 38, a ver si por aquí lo voy a pegar para complementar algo ahí. Vamos a ver dónde está Primera de Reyes 6:37 y 38. Soy un poquito lento con esto, hermano. Estoy aprendiendo. 6:37 38. Ok, aquí lo tenemos. Ok, a ver. Ahí va. Ok, esta versión que tengo acá dice: en el cuarto año, en el mes de Sif, ya eso lo estudiamos, que es el mes segundo, se echaron los cimientos de la casa del Señor. Aquí estamos hablando de la construcción del templo que hizo Salomón, y en el año undécimo, en el mes de Bul, eh, que es el octavo mes, eh, la casa fue acabada en todas sus partes y conforme a todos sus planos la edificó pues en 7 años. Bien, esto creo que lo había comentado con los hermanos en una ocasión en Sky, en el caso de la construcción del templo de Salomón, que hizo Salomón, que era el templo del Señor. Este templo, la preparación la hizo David. David, si ustedes pueden leer en Segunda de Reyes 8, si no estoy mal, también en Crónicas, en Crónicas también, sí, en Crónicas, hay otra cantidad de citas, que ahorita se me van las citas, donde David hizo la preparación para la construcción del templo. De hecho, en Primera de Samuel, mejor Segunda de Samuel 21, no, Segunda de Samuel 24. Segunda de Samuel 24 habla del censo que hizo David, y que por esa cuestión tuvo problemas. Y también en primera de Crónicas 21, vamos a ver, vamos a buscar esa cita, comparando con esta, la vamos a pegar aquí, primera de Crónicas, Crónicas 21, es para que entendamos algo aquí. 21, ajá, no era primera, me equivoqué, no era primera, es segunda entonces, segunda de Crónicas 21, o era primera, a ver, estoy un poco confundido con la cita. Es importante entender esto porque estamos repitiendo la historia. Ajá, es mi Primera de Reyes 21, sí, sí es 21. Primera de Crónicas 21, habla de: y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Bueno, ahí hay otro punto que después lo compartimos, pero aquí en esto, en primera, quería estar seguro si esta era la cita. eh, David, si ustedes leen la historia, aunque difiere un poquito la historia que está en Crónicas con la que está en Samuel, de la cantidad de dinero que pagó por el terreno y lo que pasó ahí. La cuestión es lo siguiente, que David compró un terreno, y ahí donde David compró ese terreno, ahí fue donde Salomón construyó el templo muchos años más tarde, ¿no?
cuando Salomón construyó el templo. De hecho, este templo era el reemplazo o iba a sustituir, digamos, en cierta forma, lo que era el santuario terrenal que ellos tenían ambulante en el desierto y por donde quiera que ellos iban pasando. Este templo, al igual, aparece en el santuario y también en el arca que construyó Noé. En el arca que construyó Noé, Noé construyó un arca, según lo que leíamos en Génesis 6, también construyó un arca con los mismos compartimentos, los tres compartimentos que tenía el arca, los mismos tres compartimentos tenía el santuario, atrio santo y santísimo, y lo mismo tenía el templo que construyó Salomón, que de hecho era una copia de lo que es el santuario. Ahora, fíjense que tenía tres compartimentos, pero hay un detalle. Ustedes pueden leer las citas, ahorita no las voy a leer todas, pero cuando ustedes busquen, por ejemplo, en Génesis 6, cuando Dios le dio la orden a Noé de construir el arca, ustedes van a ir encontrando detalles. Igual como cuando Dios le dio la orden a Moisés de levantar el santuario, de construirlo. Fíjese que ese santuario me llamó bastante la atención. En Éxodo lo revela que el Señor le dijo a Moisés, a Moisés que empezara a construirlo desde del lugar santísimo primero y después los otros compartimentos. Que esto después, en otra ocasión, vamos a estudiar con los hermanos lo que es Génesis, los tres cielos. Entonces, luego viene el templo. Ahora, ya Dios no va a morar en un lugar de estos, sino Él va a morar en nosotros, que ahora somos su templo, ¿no? Su cuerpo. De hecho, por ahí hay algunos predicando, ¿no? El cuerpo de Yahshua. Bueno, resulta que al estudiar yo esto me he dado cuenta de varias cosas. El Señor estuvo con Noé, sí, estuvo con Noé. ¿Y quién estuvo en Noé después en el arca? Fíjese que es interesante, estuvo en el arca después con Noé. Al igual que cuando estuvo con Moisés construyendo le dio todas las indicaciones a Moisés. Moisés terminó la construcción del santuario, pero ¿qué pasó? El Señor estuvo con Moisés y después estuvo en el lugar santo, en el santuario, quiero decir. Al igual como en el templo con Salomón. Le tomó 7 años a Salomón construir el templo, el primer templo, porque se está hablando del primer templo. Después estuvo con Salomón todo ese tiempo y él iba indicando cada cosa, le dio los planos, le indicó, y si nosotros leemos ahí, dice que él lo terminó según los planos. En el versículo 38 dice, en la última parte, leo el 38, dice, en el año 11º, en el mes de Bul, que es el mes octavo, la casa fue acabada en todas sus partes y conforme a todos sus planos. La edificó pues en 7 años. Fíjese que Dios le dio dado instrucciones a cada uno de ellos para hacer esta obra, pero él estuvo con ellos hasta que después estuvo en el lugar que se construyó con ellos, es decir, en medio de ellos. Ahora, nosotros somos esa construcción hoy, pero nosotros también el Señor le toma tiempo, porque si vemos aquí, cada cosa de esto que se construyó aquí tomó tiempo, no fue que de la noche a la mañana eso se edificó y ya. Cada cosa tiene su tiempo, como dice Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo, ¿no? Entonces, lo que yo he podido entender ahora es que el Señor también con nosotros, Él está haciendo una obra, está haciendo una construcción, no como ya entendimos que Él no hace remodelación, Él hace una construcción, edifica, por eso Él habla de que edifiquemos sobre el fundamento, sobre la roca y no sobre la arena, no sobre la superficie de la arena, sino que vayamos y cavemos hondo y pongamos los cimientos, o sea, es decir, ¿cómo modifica el Señor? A través de la palabra. ¿Qué es la palabra? Bueno, ya sabemos lo que estábamos estudiando. Él nos da el mensaje, que es decir, ¿cuál es ese mensaje para mí, en mi entendimiento, que es la base? Es la deidad. Entonces, de ahí para allá, de ahí para arriba, el Señor empieza a edificar en nosotros, a construir. Cuando la edificación esté completa, ya terminada, es decir, que nosotros ya lleguemos al pleno conocimiento de la palabra, entonces Él va a morar en nosotros, porque ahí ya terminó la obra, pero Él la comienza la obra y Él la termina, y cuando la termine, Él estará en nosotros. Asimismo, como estuvo con Noé en el arca, con Moisés en el santuario terrenal y con Salomón en el primer templo. De esa forma lo veo y pues no sé si me expliqué bien o si me di a entender. Podríamos también en otro momento, cuando estudiemos lo de los tres cielos, ver cómo Dios hizo lo de los cielos, quién hizo
cada cosa, bueno, y ahí vamos a explicar, porque también nosotros tenemos los tres compartimentos. En la parte humana, el cuerpo humano tiene tres compartimentos, tiene la cabeza, el tronco y las extremidades. Entonces, en ese punto yo aprendí algo. De hecho, por ahí comenté alguna vez con algunos hermanos con lo que representa la cabeza, lo que representa el tronco y lo que representan los pies, que las piernas, que las extremidades inferiores, que realmente tienen mucho significado. Por eso cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, también estaba hablando más allá todavía de lo que hemos conocido hasta ahora, ¿no? Y que hay mucha más luz ahí al decir que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. También tiene el cuerpo humano, representa una enseñanza para el universo entero y para nosotros también hoy. Bueno, después estudiaremos eso, cuando Pablo habla también del cuerpo, que somos parte de ese cuerpo y qué función tenemos nosotros ahí, ¿no? Nunca vamos a llegar a ser la cabeza, porque la cabeza es Cristo, la cabeza es la deidad, el Padre y su Hijo. O sea, realmente, pues, le digo, comento así por encima todo esto, con la idea de que cada uno tome pronto un poquito y investigue, ¿no? O sea, es importante que cada uno tomemos iniciativa propia a investigar, a leer, a pedirle sabiduría al Señor para que nos dé comprensión de todas estas cosas y no nos quedemos tampoco sentados esperando que venga alguien a decirnos qué tenemos que entender o qué tenemos que hacer, sino que le pidamos al Señor que Él nos dirija día a día, en la mañana, en la tarde, a cualquier momento que estemos meditando y estudiando, ¿no? Bueno, hermano, era eso, agregar un poquito más a eso. Yo ya tenía claro el punto. De hecho, esto lo venimos estudiando hace rato. Y gracias, hermano Eddie, por la participación. De verdad que yo sé que va a ser de gran beneficio para muchos, para los que deseen realmente conocer estos temas y buscar la verdad. Y nos va a ayudar a nosotros también a tener fundamento bíblico para cuando nos toque hablar con nuestros hermanos que realmente necesitan ayuda, el Señor nos use para ayudarles. Eso era mi punto. Bueno, suelto el micrófono. A ver quién más quiere opinar o decir algo más. Dios le bendiga. Sí, hermano, hermana, perdón, la garganta medio mala. Resulta que en esta ocasión que el Espíritu iba sobre ellos y profetizaban, no estaba dentro de ellos. Su corazón no era cambiado, sino que ellos eran influenciados por el Espíritu para que dijeran o hablasen algunas cosas. El Espíritu viene sobre las personas para que ellos pues profeticen, para que tengan algún tipo de poder sobrenatural, como el caso, vuelvo y repito, de Sansón. Pero en el caso de David y Saúl, ellos pecaban porque su corazón no había sido cambiado. Lo bueno que tenía David, por ejemplo, a diferencia de Saúl, era que el corazón de David era conforme al corazón de Dios, porque David entendía que la única forma de obrar de Dios en él que pudiera ser para salvación era haciéndole un corazón nuevo y renovando un espíritu recto dentro de él. Por eso David en su oración decía: renueva, oh Dios, en mí, pon en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esas expresiones eran justamente arrancadas por el mismo espíritu en él, para que él pudiese anhelar o desear estas cosas. La expresión de estar sobre no implica un cambio en el corazón, es lo que queremos decir, sino más bien una influencia de Dios para que sus palabras sean dichas y escuchadas. Por ejemplo, en el caso de el jefe del Sanedrín, que estaba en el tiempo de la crucifixión, cuando se iba a hacer la muerte del Hijo de Dios, dijo que es mejor que muera un hombre y no que toda una nación perezca. Esas palabras no fueron de él, sino que fueron puestas por Dios en su boca, porque a él le tocaba justamente ser el que oficiara, y era el que tenía que anunciar que por causa de un hombre toda una nación se iba a salvar, así como por causa de un hombre todo el mundo entró en pecado. Esas cosas que están ahí nos dejan a nosotros ver claramente que al final tiene que haber una obra de Dios dentro del corazón, haciendo un cambio de corazón y poniendo un nuevo espíritu. Por eso David es conforme al corazón de Dios, porque es la forma de obrar de Dios, y es la forma en la que el ángel, el mensaje
del primer ángel nos llama la atención. El mensaje del primer ángel justamente indica eso. Un ángel que dijo en altavoz: temed a Dios y dadle gloria, porque ahora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las cosas que en ellos hay, para indicarnos a nosotros que debemos dirigir la vista hacia el Creador, porque cuando Él trabaje al final lo va a hacer por creación, no por un trabajo nuestro, sino porque Él va a transformar. Me fui un poquito más allá, un poquito más lejos, pero la idea central de esto es sobre la pregunta. El Espíritu estaba sobre ellos, por lo tanto no tenían un corazón nuevo, por lo tanto sí podían pecar. Todavía los discípulos tuvieron un espíritu dentro de ellos, y a pesar de eso tenían fallas, ellos fallaban. Por esa causa nosotros hoy vemos que había tanto llamado de alerta para todos aquellos que habían recibido el Espíritu, a fin de que no permanecieran en lo malo, porque el mismo Espíritu los redarguía, o sea, les avisaba que estaban en problemas, que no estaba bien lo que estaban haciendo. Ahora hay una última demostración a todo el universo, a todo ser creado, y esa demostración tienen que darla a unos en el último tiempo final, y esos sí es verdad que no pueden pecar, porque el Espíritu que está en ellos les renueva el corazón, y entonces ellos, a pesar de que sí pueden, no lo van a hacer. Nosotros, aunque vamos a poder pecar, no lo vamos a hacer, así como el Hijo también, el Hijo de Dios, podía pecar, podía ceder a la tentación, sin embargo no lo hizo. Asimismo, este último grupo lo va a hacer, para demostrar que la palabra de Dios es fiel en cuanto a que su ley se puede guardar. Dejo el micrófono ahora. Sí, hermano. Mira, yo quisiera comentar algo con respecto también al punto. Es en Primera de Juan 2.1. Juan escribe, en Primera de Juan 2.1, voy a pegarlo aquí a ver si lo puedo pegar. Juan dice lo siguiente. Dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, ¿cómo entender este texto también comparado con Juan? Por ejemplo, en Primera de Juan 3, capítulo 3, capítulo 3, Primera de Juan 3, se me fue la cita, Primera de Juan 3, 5. En Primera de Juan dice, a ver si lo pego, desde aquí, ¿hasta qué cita es? Vamos a pegar hasta el 8, a ver si me agarra aquí. Aquí, vamos a ver si me copia. Y vamos a comparar esto, y yo quiero hacer un análisis a ver si ustedes están de acuerdo. Dice, y eh, vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él, fíjate lo que dice, el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se ha manifestado con este propósito, para destruir las obras del diablo. A ver si es aquí donde dice, a ver, se me fue la cita donde él dice, leímos hasta el 8, ¿verdad? Vamos a pegar el 9 y el 10. Vamos a pegar el 9 y el 10. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es decir, aquí está hablando de la simiente. Yo pienso que esto está hablando de Génesis 3.15, allá del comienzo de cuando hablaba de la simiente. Entonces, si la simiente es el Hijo de Dios no pecó, y si Él está en nosotros, no vamos a pecar. Pero
¿cuándo va a suceder esto? Porque Juan, por ejemplo, en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 1 de primera de Juan, él decía, hijitos míos, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Bueno, yo lo que puedo entender aquí es que cuando Juan escribió en primera de Juan 2.1, estaba escribiendo eh, todavía antes de que estos hermanos recibiesen el Espíritu en ellos. Es lo que yo puedo entender. Ahora, estaba tal vez con ellos, y aquí ya en el capítulo 3 ya dice que ya está en ellos, porque él dice que la simiente está en ellos, es decir, el Hijo de Dios está en ellos, entonces ya no pecan. El versículo, ¿dónde fue que leímos? En el 10 y en el 9 y el 10, y el 10 dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Ok, entonces, ahora lo que yo estoy viendo también en Juan, eh, yo estoy viendo en Juan que también en primera de Juan 2.1 está hablando que hay un abogado, pero ¿cuándo él deja de ser abogado? Es la pregunta, porque mientras exista abogado, nosotros entendemos aquí con este texto que todavía tenemos intercesión o tenemos acceso, digamos, o es decir, intermediario, es lo que quiero decir, ante el Padre. O sea, intercesor, lo que quiere decir abogado, ya sabemos de dónde viene la palabra, ¿no? De Paráclito. Ok, entonces lo que yo puedo entender aquí es que hay un juicio ahorita mismo, de hecho nosotros estudiamos un poco sobre el juicio, en ese juicio que se está llevando a cabo ahorita, que no sabemos si ya se cerró o sigue, porque yo la verdad no puedo decir si ya se cerró el juicio o sigue todavía, pues no sé si mi nombre ya pasó por ahí o el nombre de todos los que estamos aquí ya pasaron por el juicio. Lo que sí sabemos es que se está llevando un juicio que de hecho se está llevando a cabo con los vivos, que hace rato empezó con los vivos. Entonces, mientras se esté llevando ese juicio y tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, pero yo pienso que cuando se cierre el juicio, él ya deja de interceder como abogado, deja de oficiar también en el lugar santísimo como sumo sacerdote, porque él ahorita está cumpliendo la fiesta número 6 de la purificación del santuario, si es que ya no salió, o si es que está por salir, bueno, la verdad no lo sé. La cosa es que lo que sí podemos entender en este proceso es que cuando se termine ese juicio, o cuando deje de interceder como abogado, entonces él va a venir a hacer una purificación en nosotros, que es lo que conocemos nosotros como la segunda expiación, y él morará en nosotros. El hermano estaba explicando que él nos rociará agua sobre nosotros, lo que dice era Ezequiel o Jeremías, y que nos limpiará y morará él en nosotros, y él hará que guardemos su ley. Entonces, eh, Juan escribe en un momento para cuando todavía él está intercediendo como abogado, pero ya después cuando deja de ser abogado, entonces ahí es cuando va a morar la simiente en nosotros, y ahí ya no podemos pecar. Eso es lo que yo puedo observar aquí, no sé si en la aplicación o como lo estoy comprendiendo bien o mal. Si alguien quiere dar un punto, pues sería bueno, pero de esa es la manera que yo lo veo, ¿no? En un momento Juan dice, pecan, abogado tenemos para con el Padre. En otro momento dice, no pueden pecar porque ya la simiente está en él, ya no peca. Entonces, ese es el análisis, ¿no? Que yo puedo comprender ahí. Gracias, hermano. Bien, también para completar un poquito más la idea esta que ha presentado el hermano, hay una parte donde Pablo dice, hay de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Es el tiempo de angustia de él, donde no tiene todavía el Espíritu también. Luego eso cambia cuando él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí la cosa entonces cambia. Es importante revisar y ver, como decía el hermano, en qué momento ya tienen la simiente y en qué momento todavía no la tienen. Es bueno que se puedan entender los distintos ambientes, las formas en la que se da esto en las escrituras. A veces nos cuesta un poquito de trabajo identificar cuándo es una cosa y cuándo la otra, pero poniendo un poquito de diligencia y pidiéndole a Dios entendimiento podemos comprender estas cosas. Gracias al hermano por lo que ha aclarado ahí en ese punto.
dejo de nuevo el micrófono.